ha sido todo. Todo. Ha sido todo para mí en mi vida espiritual. Obediencia. Preparación. Un lugar de seguridad. Victoria. Una iglesia alegre, llena de vida, testigo de hermosas experiencias en el transcurso de 75 años. Conozcamos su historia. El 8 de julio de 1939, Gabriel Carrillo y su esposa Micaela fundan la Iglesia Pentecostal Asamblea de Dios en Palma Soriano. Entonces no existía ese templo. El lugar de reunión era la casa de Fulgencio Arias, un comerciante muy conocido en la región. En 1941, Einar Peterson y su esposa Raquel se convierten en los nuevos pastores y dirigen la construcción del primer templo, que concluye en 1943. A partir de ese mismo año, la iglesia comenzó a crecer de manera asombrosa y muchos misioneros llegaban hasta los lugares más recónditos predicando el mensaje de salvación y realizando sanidades. En el año 1954 llegan a la iglesia de Palma Soriano el pastor Euber Rivera y su esposa Lidia. Era de un carácter muy alegre, era un joven alto, muy elegante, y su esposa también muy elegante. Eran muy espirituales, iban a las casas y hacían el trabajo personal, y la iglesia realmente tenía un estado bastante espiritual. Bueno, en este tiempo había un mover del Espíritu Santo, porque yo conocí al hermano Radamés hablando lengua, que para mí aquello fue una cosa tremenda, oírlo hablar. Me recuerdo que la lengua era china, ¿verdad? Y así que había un mover del Espíritu. Ahora tienen que ponerte la mano así y tú recibías el poder de Dios. Nada más que ponerte la mano a la cabeza y aquello era derramado. De 1955 a 1961, la iglesia fue pastoreada por varios hermanos en un corto periodo de tiempo, hasta que en el propio año 1961, Israel Aguilera se convierte en el nuevo guía espiritual. Era un pastor que buscaba sus ovejas, amaba sus ovejas, y yo estaba embarazada de mi hija mayor, y llegó a casa, y yo estaba con una y me tenían esperando ahí para llevarme al hospital, y fue una máquina y me llevó él al hospital a parir a mi hija Dámara. Había un avivamiento tremendo, aquello fue tremendo, era un hombre de Dios. Yo lo sentí así como si fuera un padre espiritual, un padre que yo empecé a crecer espiritualmente y a tener conocimiento de la palabra de Dios. En 1965, Martín Olivia y su esposa Fe Montejo asumen el pastorado. El pastorado de ella fue muy bueno, excelente, eran personas muy agradables, muy humildes, muy sencillitos de corazón, y los hermanos estaban contentos, todos estábamos contentos con ellos. De que se preocupaba por su miembro, ¿entienden? Y cuando menos me figuraba, ahí llegaba Martín a mi casa. El temor genuino del Espíritu Santo en aquel entonces. Eran cosas, todos los niños de esa edad recibieron la última de Dios. Esos pastores no fueron una cosa que pasó, no. Martín llegaba a su casa y usted estaba lavando y Martín se ponía a ayudar a enjuagar, a cargar cubo de agua. Realmente, y Fe, una mujer de fe. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. En 1983, la iglesia recibe a los pastores Elba Rodríguez y Jorge Ferrer. Elba Rodríguez y Jorge
Realmente fueron para nuestra vida espiritual unos hermanos muy bondadosos, de una grandeza de corazón, humildes. Álvaro era una hermana de mucho amor, pero de mucha visión, mucha visión. Elba era como una madre espiritual para nosotros. Me enseñó muchas cosas, me enseñó a trabajar y a sentir amor por la obra de Dios. Siempre era una mujer con la que recurrió para que conozca ese templo, pero ya no tan bello. En esos tiempos se recogían unos sobrecitos mensualmente que se les llamó protemplo. También las hermanas damas se reunían a hacer flores plásticas juntamente con las pastoras, y pues esas flores se vendían y se recogía dinero, se hacían los discos antiguos sobre los tocadiscos de antes, de los de 60 y pico, 70, se hacían un macramé, también se aportaba, es decir, una serie de, la iglesia se involucró en una serie de talentos, de ofrendas para contribuir a la construcción del templo. Ella fue la que trabajaba haciendo flores para vender florecitas y compró las cortinas de la iglesia, compró un piano. Ya no te digo porque lo compramos haciendo flores, sonamos bastante los dedos. Y así, y fue en el bacalao de Hilda. Ella tenía el don de discernimiento de espíritu y tenía el don de interpretación. En cierta ocasión llegó a nuestra iglesia una muchacha de la Escuela de Medicina de Santiago de Cuba, que venía con el grupo de estudiantes, porque venían de Santiago, y que ella es estudiante de medicina. En Santiago Medicina, que era de Etiopía. Eso fue algo También llegó muy triste, porque parece que acababa de llegar y se sentía en un ambiente diferente. Ella se arrodilla a orar, y la pastora está orando, ella está orando, y empieza a llorar, la muchacha empieza a llorar, y todos los compañeros de ella, de estudio, fueron hacia donde estaba ella consolando. María se levantó y la barbacha al Señor, pero ¿qué cosa es eso? El Señor Dios le estaba hablando en su misma lengua, que Dios le estaba dando un mensaje de aliento en su lengua natal. Su visión era la construcción de la iglesia. Ella se enfermó, no pudo verlo realizado, pero lo que ella estaba en su mente, que Dios había puesto, realmente Dios lo cumplió, y ya tenemos una iglesia bella. En 1989, Ismael Rodríguez tiene la misión de cuidar la iglesia hasta que Juan Manuel Soto y Mayelín asumen el pastorado. En 1990, Ángel Verdecia y su esposa Noemí son los encargados de cuidar la iglesia hasta que Benigno Acosta y Luisa Rojas se convierten en los nuevos pastores. Luisa sentía pasión por predicar a las almas, apoyar espiritualmente a los recién convertidos y visitaba a los enfermos. Benigno, además de pastor, se convierte en el director de la obra de reconstrucción del templo. Sí, fuimos nosotros los que iniciamos la iglesia, ¿no? Y en la parte de las reuniones que las dábamos a veces a la intemperie. Y en una oportunidad llegamos a decir que estábamos bajo las estrellas. ¿Por qué? Porque como no había techo en el templo, entonces nos sentábamos donde se pudiera. Lo mismo era encima de una piedra que encima de un lugar donde hubiera tierra o algo así por el estilo. Todos cooperaron de una forma extraordinaria, hasta las mujeres. Porque los hombres a veces se quedaban maravillados ver cómo las mujeres se ponían en batalla con el trabajo y la lucha, y entonces ellos le seguían a ellas viéndola entusiasmada como estaban, para que el templo fuera algo hermoso. En diciembre de 1993, el templo se inaugura con el nombre del Cordero Pascual y con esta canción: "Qué poder yo siento, Santo Espiritual, porque está aquí adentro el Cordero Pascual". Ese día fue fantástico.
enorme. Vinieron como mil y pico de personas que se congregaron. Vinieron de Camagüey, vinieron de Guantánamo, vinieron de Cibo de Ávila, vinieron de La Habana, vinieron de Pinar del Río, y así sucesivamente. Aquello fue una inauguración fantástica, hermosa, muy bella. En el año 1995, los hermanos Armando Trujillo y Rosa Elena reciben la encomienda de cuidar la iglesia hasta el 27 de mayo de 1996, cuando asumen el pastorado Ángel Verdecia y Noemí López. De esta manera, se inicia una nueva etapa en la iglesia, nombrada ahora el Cordero de Dios. Ángel Verdecia y su esposa eran dos siervos de Dios, como lo son todos los que le sirven al Señor, personas consagradas al Señor, dedicados a la obra de Dios con amor. Estos pastores eran pastores alegres, siempre, Noemí mayormente siempre tú la veías cantando y al lado de los juveniles. En el pastorado de Ángel y Noemí, el mover del Espíritu Santo era poderoso. Dios se movía de una manera especial en este lugar donde acudían muchas almas sedientas en busca del Señor. Que muchas veces cuando el mover del Espíritu Santo estaba en acción y yo estaba trabajando, muchas veces el toque del Espíritu me hacía dejar lo que estaba haciendo e incorporarme a ese mover. En esta época se levanta un poderoso espíritu de evangelización en los creyentes y se incrementan las casas culto y las células de oración. La mano de Dios estaba todo el tiempo a favor de la iglesia y el Padre añadía cada día los que habían de ser salvos. Él centró más bien su pastorado en lo que fue tratar de que se evangelizaran los campos. Comenzamos a trabajar en Dos Palmas, comenzamos a trabajar en Icotea, en Candonga, en Llaveremo, San Luis. Hubo un despertar de hermanos de la iglesia, de misioneros que iban a esos lugares. Y de esa manera ayudó al crecimiento de la obra. La iglesia El Cordero de Dios se convirtió también en cantera de muchos hermanos que saldrían al servicio pastoral. En julio de 2003 se comienza la labor de ampliación del templo, culminándose en enero de 2004. En este mismo año y hasta diciembre de 2006, la iglesia es conducida por David Torres y su esposa Ileana Olivares. Luego, el hermano Cías Rosell es el encargado de cuidar la iglesia. El 29 de agosto de 2007, la iglesia recibe a los pastores actuales, Osvaldo Prado y Miriam Valdés. Se inicia así una etapa de renovación marcada por una enseñanza cristocéntrica pura, una nueva organización de la iglesia y un despertar en los departamentos locales. También hemos tenido tiempos espirituales como eventos de jóvenes distritales, de otros departamentos donde hemos visto la mano de Dios obrar de una manera especial, ministrando a la juventud y a todas las personas que han asistido a estos eventos. Hicieron campañas donde las vidas que se ganaron muchas almas. También quiero decir que han habido muchos cursos bíblicos para que los hermanos se superen, estudien y adquieran sabiduría y conocimiento en la palabra del Señor. El pastor venía con una visión diferente. Los tiempos espirituales durante todos estos años han sido tiempos gloriosos, tanto en los ayunos como en las vigilias, en los cultos, en la administración de la Santa Cena, en las campañas evangelísticas. Le doy gracias a Dios porque durante todos estos años, a través de la evangelización y las campañas evangelísticas, muchas almas han venido a los pies del Señor, han aceptado a Cristo como su único Salvador y actualmente son miembros en plena comunión de nuestra iglesia. Todo este periodo del año 2010 ha sido un periodo significativo para mi vida. Tuve una experiencia muy especial con el Señor, pues en esa fecha se realizó aquí en la iglesia
una campaña evangelística en el mes de febrero en la cual yo pude asistir, y en ese momento también pude recibir el bautismo en el Espíritu Santo. La membresía comienza a incrementarse, así como el número de células. Se levantan 12 ministerios nuevos que reflejan visión y organización. Se desarrolla un intenso trabajo de discipulado en los recién convertidos y se levanta como gigante un serio trabajo en los coros. En este periodo se adquieren nuevos instrumentos musicales, un equipo de audio, micrófonos, un atril, bancos, sillas y computadoras. Se compran además ventiladores para los laterales y se intensifica la iluminación del templo. También se construye la cocina y el patio. Hoy contamos con una iglesia hermosa que además ha estado presente en sucesos que han hecho historia. Siendo bajar de la cruz, tú preferiste morir en nombre de quien se Padre por amor a mí. La Iglesia del Cordero de Dios es para nosotros una gran familia, y cuando vamos a hablar del crecimiento o lo que hemos alcanzado en ella, tenemos también que tener en cuenta a aquellos que nos han ayudado en la fe. Hombres de Dios como Cías Rosell, también mujeres piadosas y una sierva del Altísimo que se encuentra en la presencia del Señor, Manuela Oliva. Una hermana que tuvo una experiencia grande con el Espíritu Santo. Dios lo usaba de manera muy especial, tenía un don de lengua precioso, alababa al Señor y lo cantaba con este don de lengua, y Dios lo usaba de manera muy especial. En este tiempo, Dios también ha levantado hombres y mujeres para que guíen a la iglesia por el camino de la fe. Y en este tiempo ha sido muy bueno la ayuda que hemos podido recibir de nuestros pastores. Tenemos ahora en este tiempo un gran pastor que ha hecho muchas cosas que nosotros hubiéramos deseado en otro tiempo, pero que como Dios tiene un tiempo para todas las cosas, pienso que en este tiempo Dios nos ha bendecido grandemente también, y espero que Dios nos siga bendiciendo. Lo más gratificante que hemos tenido en estos 7 años que llevamos del Ministerio Pastoral en la Iglesia del Cordero de Dios en Palma Soriano han sido las 241 vidas nuevas que se han incorporado. De hecho, cuando vivimos en la comunión de la iglesia, y muchas otras más que hemos estado formando en las clases de discipulado, en reglamento, también la creación de nuevas células de oración en la ciudad, la formación de nuevos líderes. En estos 7 años para mi vida ha sido muy gratificante en este lugar de Palma ver crecer la obra de Dios, la iglesia de Cristo, cómo se han salvado vidas, cómo la obra de Dios ha prosperado, ha sido bendecida en todas las áreas, espiritual, material, cómo han aumentado las células y cómo se ha ido añadiendo cada año las vidas a la iglesia. Los momentos más especiales que he tenido y experimentado en este lugar, sí, nos ha habido, quizás se me queden algunos, pero sí nos ha habido desde el inicio, el primer momento en que nosotros llegamos a Palma Soriano, en función de la obediencia al llamado que Dios nos hizo, el recibimiento que se nos dio en cada campaña que se ha dado evangelística, sobre todo con el evangelista Rigoberto, donde muchas almas se convirtieron a Cristo y hoy son frutos miembros de la comunión de la iglesia. Tiempos espirituales que hemos tenido también junto con los hermanos de la congregación y con los líderes, y bueno, también he podido ser de regocijo los tiempos de refrigerio que hemos tenido los sociales. Aquí hace un regalo y le damos gracias a Dios porque así ha sido en todo lo correspondiente a algo. En este tiempo que estamos aquí, hubo momentos que impactaron nuestras vidas espiritualmente, y fue como al llevarse a cabo dos campañas evangelísticas. Uno fue del hermano Rigoberto
y la otra fue de Mayar, en los cuales el Señor obró maravillosamente, haciendo milagros, sanidades, convirtiendo almas. Hoy, el poder del Espíritu Santo sigue manifestándose y muchas vidas son transformadas. No han faltado los momentos de desaliento ni los ataques del enemigo, pero tampoco nos ha faltado nuestro Dios. Él ha sido nuestro ayudador. He visto la mano de Dios dándome la victoria y en las pruebas duras cuando Dios me ha sacado el triunfo. Dios te dice, iglesia, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte. A 75 años de su nacimiento, la Iglesia, el Cordero de Dios, sigue adelante, con Cristo como fundamento y marcando las vidas de todos los que llegan a ella. Estos 7 años, el Cordero aquí en Palma, pues, ha sido una gran escuela. Cada problema que como pastores tenemos que resolver, cada problema me hace crecer en mi vida ministerial. Ha sido una escuela, porque he aprendido y me ha aportado tantas cosas, tanto para mi vida personal como para mi vida espiritual. La Iglesia, el Cordero de Dios, me ha aportado crecer. He tenido mucha experiencia en el tiempo. Ha sido de mucha bendición para mi vida. La Iglesia, el Cordero de Dios, para mí es todo en mí. Es la casa donde, es el lugar donde yo me encontré con el Señor, es el lugar donde Dios me trajo, es el lugar de donde yo nunca quisiera irme. Ahí nací, ahí me formé, ahí nacieron mis hijos y sigo teniendo la misma emoción cuando llego allí que cuando me convertí. Yo amo mi iglesia. Yo estoy aquí, pero yo amo el Cordero de Dios. La verdad crece en mí, y con tu vista al frente, porque ya